Bueno, hay una preocupación, cambiando absolutamente de tema, a nivel nacional también, por una materia sanitaria que puede volverse más complicada. Nos referimos a los casos de dengue, del virus del dengue, que transmiten mosquitos, ¿no es cierto?, que transportan esta infección y que ha arrojado casos en Isla de Pascua y también en regiones del norte, en Coquimbo en concreto, y queremos tener una visión experta sobre los verdaderos riesgos a los que nos exponemos. El dengue está haciendo crisis en zonas de Argentina, de Brasil, de Perú. Puede ser difícil de controlar en determinado momento o no. Se lo preguntamos a nuestro primer entrevistado esta mañana, el doctor Pablo González, investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Doctor González, ¿qué tal? Buenos días. Doctor, buen día. Hola, muy buen día. Muy buen día, Paula, muy buen día, Mauricio. Gracias por conversar con nosotros. Bueno, ¿cuáles son los riesgos que enfrentamos acá? Estas son cosas puntuales, siempre flota el fantasma de la pandemia, qué contagiosidad, qué grado de peligro, porque he visto que usted mismo ha advertido que en determinados casos un contagio con dengue puede llevar a la muerte. Claro, mire, principalmente son dos las situaciones que están dando, una en el norte del país, donde se detectó hace poco la presencia del mosquito Aedes aegypti, que este mosquito que es portador o transmisor de dengue, también de otras enfermedades bien preocupantes, chikungunya, zika, fiebre amarilla, y por el momento en el norte del país no hay casos autóctonos de estos virus, sino que en algunos reportes solamente casos importados, estas personas que vienen, que traen el virus y que eventualmente, estando presente el mosquito, por supuesto pueden empezar a generar este ciclo urbano de infección y transmisión y eventualmente un brote. Entonces en el norte aún está bastante controlada la situación, el mosquito que está presente alerta en el fondo en torno al control de este vector, reducir en fondo su replicación y por supuesto cuidarse ante una eventual aparición de casos positivos autóctonos. Ya, pero ahí, a ver, los casos, para entender bien, los casos son importados, gente que llegó de afuera, que se contagió afuera, pero el mosquito está también. Exactamente, pero por el momento no hay casos autóctonos de transmisión interna, por así decir, en Chile, en Chile continental. ¿Cuál es la gran diferencia, doctor, más allá de la obviedad, entre un caso importado y un caso autóctono? ¿Qué representa cuando ya hay en nuestro país casos autóctonos, que es el caso de lo que se menciona en la Isla de Pascua? Exactamente, cuando hay casos autóctonos ya es bastante más difícil de controlar, son bastante más las medidas que hay que tomar, hay posibilidad de transmisión bastante más frecuente en la población debido a que personas infectadas están en el fondo permitiendo que el mosquito presente también sea vector y infecte a otras personas. ¿Cómo se genera un caso autóctono para intentar explicarlo? Son una persona que se infectó estando dentro de su territorio, en el fondo sin haber viajado. Picada por el mosquito. Acá, exactamente. Claro, y ya se han encontrado por lo menos una decena de ejemplares en Arica, entendemos. Claro, pero casos autóctonos de infección aún no hay en el Chile continental, sí lo hay en Isla Pascua, y también es preocupante. El último caso autóctono fue en 2020, y por tanto se había mantenido bien a raya, en el fondo, la infección, la transmisión del virus a nivel de la isla. Habían ocurrido antes de eso también infecciones importadas, pero hace un buen tiempo, o al menos había sido bastante reducido la frecuencia de casos autóctonos, y por tanto ahí también la alerta y la preocupación de mantener a raya tanto el mosquito, que está en la isla desde el año 2000, pero sobre todo las infecciones producidas por la picadura de este mosquito. Ya, hay que decir que los casos importados son todos de Brasil, ¿no es cierto? Hasta la fecha, los casos en Chile continental que se han detectado, los que usted mencionaba en Coquimbo, efectivamente son de personas que viajaron a Brasil. Ya. Y cuando el mosquito transmite el virus a una persona, siempre se requiere el vector, ¿no es cierto?, que es el mosquito, el Aedes aegypti, pero no se contagia entre personas. El dengue no. El único de estos 4 virus que mencioné que se puede contactar entre personas es Zika, por contacto de relaciones íntimas, pero en los otros casos requiere del mosquito una picadura para infectarse. Ya. Doctor Pablo González, ¿en qué circunstancias se generan brotes o el dengue genera una situación de mayor crisis como la que se está viviendo en Brasil, como la que se está viviendo, ya mencionaba Mauricio, también en Perú e incluso en algunos lugares de Argentina? Bueno, principalmente en condiciones de alta presencia del mosquito. Hay que recordar que estamos ante un escenario de cambio climático en el cual hay diferencia a nivel de humedad, también de temperatura en la región. También tenemos el fenómeno del Niño, que también está contribuyendo con este fenómeno. En nuestro caso también tenemos el invierno boliviano,
que también trae aguas, y esto permite... O sea, esto está directamente asociado a los fenómenos climáticos. En gran medida sí, en gran medida sí. Y también, bueno, ahí también no hay que bajar la guardia, hay una gran responsabilidad a nivel poblacional que podemos aportar para evitar la replicación del mosquito, sobre todo en el norte del país. ¿Cómo? Y esto evitar el mantener aguas estancadas. Eso es lo más... Ese es el clima, ese es el ambiente más propicio para que prolifere el mosquito, ¿no? Aguas estancadas que sobre todo tienen altas temperaturas y están expuestas al aire. Sin duda. Estas aguas estancadas que permiten que el mosquito pueda poner sus larvas y puedan estar ahí durante varios días incubando hasta generar el mosquito adulto. Recomendación ahí, ¿y dónde se producen esos focos? ¿Aguas estancadas naturalmente o almacenamientos de agua que uno pueda hacer algo al respecto? Principalmente almacenada, y por eso el llamado a la población es tener cuidado y no almacenar agua en tanques abiertos. Se entiende que hay lugares donde no hay agua continua, fondo de cañería, y por tanto se requiere de recepción de agua en bidones. Esos bidones mantenerlos bien cerrados, o también mantener esa agua en movimiento, no dejarla estancada, porque eso da lugar justamente a que estos mosquitos pueden incubar sus huevos ahí. Ya. ¿Y qué medidas tienen que tomar las personas que viajan cuando estamos hablando de casos fundamentalmente importados hoy día en Chile? Personas que viajan a zonas de Brasil, Perú, Argentina. Sí, muy importante. Bueno, hay un repelente mosquito que está aprobado para repeler justamente este mosquito. Son repelentes que contienen un compuesto que se llama DEET. Y también, bueno, depende, hay que revisar ahí, niños y mujeres embarazadas requieren de estos repelentes con menor concentración por seguridad, mientras que los adultos pueden usar ese repelente con hasta 50% de este compuesto. Es una primera medida para repeler obviamente las picaduras. Lo otro es manga larga, también usar el mosquitero en lugares donde se puede usar, sobre todo en lugares de alojamiento. Y eso principalmente. La picadura del dengue duele, pica, es una mordedura, una infección con una ¿deja alguna marca particular? Claro, que uno se puede percatar rápidamente o puede pasar inadvertida. No, lamentablemente pasa inadvertida y se va a requerir algunos días de incubación del virus. La mayoría de las personas, además, a todo esto son asintomáticas. La mayoría de las personas no saben que fueron infectadas con dengue, lo superan de forma natural. Nunca supieron. Y puede ser inocuo. Exactamente, un 15% manifiesta síntomas ya más severos, o sea, experimenta episodios de fiebre. También muy característico de estos virus que mencioné, todos de ellos, es que se genera un exantema a nivel corporal. Son ronchas, fondo, marcas rojas, y eso ya muy evidente de presencia ante un caso más complejo. Ya, y lo más típico también es fiebre, dolor muscular, conjuntivitis, veo también, vómitos. Sí, dolor ocular en la parte de atrás de los ojos. Y lo grave son las hemorragias, ¿o no? Bueno, el caso más extremo del dengue que justamente puede conducir a muerte si es que no es tratado oportunamente son casos hemorrágicos. ¿Internas que no son visibles o qué tipo de hemorragia? Exactamente. Internas que en fondo llevan al pérdida funcional de órganos vitales. Doctor González, ya hablábamos de las recomendaciones como para las personas, ¿no? Pero a nivel como de política pública, de política sanitaria, en la isla de Pascua que el mosquito está presente hace ya varios años y hoy día hay reporte de casos autóctonos. Ahí lo que corresponde es el aislamiento, eso por primero, y lo segundo, en el norte del país, por ejemplo, hace algunos días estaban instalando en Arica cordones sanitarios y estaban retirando camiones estacionados en la ruta 5 Norte, precisamente para evitar la eventual expansión del mosquito Aedes aegypti. Por ahí pasan las medidas, ¿no? Sí, sin duda que hay un rol muy importante parte del Estado en términos de tomar medidas tanto de prevención como paliativa o vigilancia. Chile en general tiene muy buen sistema de vigilancia. Se conocen prácticamente, yo diría, todos los casos que ocurren, por muy aislados que sean dentro del país, se conocen. Hay diagnóstico y se pesquisa esa infección y se reporta y en el fondo se archiva y se compara con otros años. Así que hay una muy buena vigilancia, muy buen trabajo a ese nivel. Y lo que se está haciendo ahora en estos casos de alerta sanitaria es principalmente reforzar la dotación en hospitales para poder recibir personas que puedan presentar fiebre y, como usted bien decía, aislarlos. La idea es que esa persona que está infectada con dengue no sea picada por mosquito, que ahora sea transmisor del virus a otra persona. Entonces es muy importante tener aislada a la persona infectada
para evitar que continúe un ciclo urbano de infección con el virus. Ya, estamos así muy lejos de lo que vive en Argentina, donde han tenido en esta temporada nada más de 150.000 casos y 106 muertos, información de ayer mismo, según informe epidemiológico del Ministerio de Salud argentino. Sin duda. Estamos, afortunadamente, la Cordillera de los Andes nos ha ayudado durante centenios a aislarnos de patógenos de otras regiones cercanas, de países vecinos. Y en este caso, bueno, excepcionalmente ha atravesado o se ha establecido temporalmente, esperemos, el Aedes aegypti, pero también sería bueno poder erradicarlo. Aquí ocurrió a principios del 1900 un ingreso también de Aedes aegypti que llegó hasta Coquimbo, de hecho, y una gran epidemia de dengue en esa época, que después se aprendió mucho cómo controlar el vector, y con ello tuvo tantos años libre de este mosquito, y esperamos que eso se vuelva a repetir ahora en el corto plazo con las medidas que puedan tomar la Agencia de Fondos Sanitarios. Doctor Pablo González, investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, muchas gracias por